Creo que ayer fue que habilité específicamente las actividades en el campus para que las tengan disponibles, ¿verdad? El próximo examen del segundo parcial se va a realizar en los próximos 4 sábados, si recuerdo bien la fecha ahorita. Déjenme observar, creo que va a ser el 11 no me acuerdo si es el 11, va el 12 o el 19 de julio. Creo que es el 12. Sí, es el 12 de julio para que lo tengan presente. Y vayan realizando específicamente las actividades como fueron surgiendo específicamente en el semestre pasado, en el parcial pasado, y de esta forma se puede completar específicamente cada uno de los aspectos solicitados. Alguien me estuvo preguntando específicamente por las actividades que les he dicho que iban a tener puntos extra, que no las encontraba en el campus, pero esas ahí están, ¿verdad? Son los foros de participación. Recuerden que esos, o sea, creo que no hay forma para evaluarlos o calificarlos. Entonces la calificación, por eso digo que son puntos extra. Y es algo que yo voy a proceder a hacerlo específicamente al final del periodo, cuando ya esté todo disponible para poderlo realizar y también tenga el archivo para descargar específicamente las notas de cada uno de ustedes. Entonces la del primer parcial ya no lo pueden hacer porque ya cerró, pero la del tercer parcial sí les aviso para que estén pendientes para poderlo realizar. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta de momento. Buenas noches, licenciado. Sí. Sí, yo tengo una consulta. Miré en el campus que todavía yo subí la tarea de laboratorio, pero no está revisada aún, o no sé si tendría algún problema, no sé. No, ese laboratorio lo tengo que revisar y igual lo hago hasta el final de la clase. Todos los laboratorios así va a ser la nota. Ah, ok, gracias. Ajá. Cheque. No sé si alguien más tiene otra consulta o duda. De no tenerlo, entonces procedamos con el contenido a realizar para el día de hoy. Estamos viendo específicamente la clase de cambio climático y vamos a la segunda unidad. Y en la segunda unidad estos son los temas que vamos a estar observando. Vamos a observar, por ejemplo, qué es la producción más limpia, cómo esto se asocia específicamente con lo que conocemos como política nacional de producción más limpia. Es algo que está aprobado en el país, que hay una ley y creo que en esa misma ley se toma a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Serna para ser el ente central. Y vamos a tratar de ver específicamente qué es lo que ha pasado con este elemento. Vamos a ver aspectos generales sobre el uso racional de la energía y también eficiencia energética, pero previo a eso vamos a describir exactamente qué es lo que entendemos por energía y aspectos asociados a dicho elemento. Entonces, comencemos con el primer tema, que es producción más limpia. No sé si alguno de ustedes ha escuchado este término eh, de producción más limpia, si sabe qué es, si conoce a alguien que trabaje o que haya trabajado o que ciertas medidas las haya implementado de producción más limpia. Alguien, bueno, asumo de que no. El asunto es que el tema de producción más limpia, en teoría tendría que ser un tema que todas las personas lo conozcamos o que hayamos visto experiencias de producción más limpia,
pero en la realidad no ocurre algo asociado de esta forma. Entonces es un aspecto que tenemos de tenerlo. Entonces lo que debemos de saber es que esto es algo que tiene que ver con aspectos ambientales y tratar de resolver específicamente la problemática que se ha creado con cada uno de estos elementos. Creo que todos sabemos que en las fábricas, o no solo en fábricas, sino en cuestiones de comercios o usos, o en salones de belleza o clínicas donde atienden personas, se están generando residuos sólidos, líquidos, gaseosos y combinación de esto, ¿verdad? En la propia universidad creo que generamos residuos, ¿verdad? Una gran cantidad de materia que estamos generando en dicho lugar. Pero creo que nunca nos hemos preguntado cómo debemos de tratar esta materia. En sí, todo lo que estamos generando es basura y se tiene que llevar directamente al lugar donde se va toda la basura, o hay alguna parte de esas que tiene que ser tratada, o parte de estos elementos se pueden reciclar u otro elemento. Y eso creo que es algo que sí nos falta como sociedad. Entonces, conforme el tiempo ha ido pasando y cada una de estas actividades han ido surgiendo, cada vez tenemos ese problema que va en aumento, ¿verdad? Cada vez generamos mayor cantidad de residuos, mayor cantidad de basura. Y si no tomamos una acción para tratar de reducirlos o controlar o qué hacer específicamente con cantidades que estamos generando, entonces al final lo que va a ocurrir es que vamos a estar teniendo una cantidad sumamente elevada y muy complicada de controlar. No sé si ustedes recuerdan lo que es la revolución industrial. Pues lo vimos en la historia de Honduras, creo, esa parte. El uso de las máquinas Ajá, bueno, en el trabajo. exactamente esa es la revolución industrial. Es la parte específica donde se tiene o se empezó a utilizar la máquina a vapor. O dicho de otra forma, como se generaba el vapor, se empezó a quemar específicamente el carbón. Entonces se reconocieron como estos indicios o fuentes de energía que ayudaron específicamente a la creación de este tipo de maquinarias. Eso es lo que conocemos como la revolución industrial, o aquí lo llamamos como la revolución científico-tecnológica. Y esta ha tenido diversas etapas. Por ejemplo, actualmente decimos que estamos en la quinta revolución científico-tecnológica. Ya lo vamos a ir viendo un poco en el material que tenemos acá. El asunto es que esta primera revolución lo que hizo es que descompuso la sociedad feudal. Es decir, el feudal era una persona que era propietaria de todo y él alquilaba específicamente sus tierras para que se las producieran. Entonces destruyó específicamente esa estructura, ayudó al desarrollo del capital y comercial, o sea, se crearon relaciones comerciales entre los países. Desarrolló también las relaciones comerciales marítimas porque habían barcos que funcionaban con carbón y que el traslado de un punto a otro ya no solo era con viento, entonces era un tanto mayor. Y también hubo un impulso en industria pesada, es decir, en la parte que tenía que ver con metales y el aprovechamiento específico de los minerales. Entonces, básicamente lo que teníamos son ya estructuras metalizadas o metales que nos pueden ayudar en gran manera específicamente a la construcción de estos materiales. Y al tener esto, entonces, por ejemplo, ya se podía construir algo parecido como se tiene en la actualidad. No sé si alguna vez han observado cómo se crea una torre que tiene específicamente las varillas. Antes era, por así decirlo, como una casa de adobe o algún material que se construyera de forma similar. Ya con el uso de la metalurgia, esto fue cambiando. Pero el aspecto que empezó a surgir con esto es que cada vez teníamos mayor cantidad de desechos. Cada vez la cantidad de basura que estábamos creando o liberando al entorno era mayor.
Y el uso del carbón específicamente genera diversos elementos o materiales que se van liberando y que también van dificultando la salud de las personas en nuestro entorno. La segunda revolución industrial, esto ocurrió a finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX. Y esto básicamente ocurrió debido a la aparición o al aprovechamiento específicamente de la energía eléctrica, ya sea a través de ciertas máquinas que podían transformar una cantidad reducida de energía de este tipo, o a través de la quema de hidrocarburos como combustibles. Es decir, aquí ya teníamos probablemente la presencia o un mayor desarrollo o un mejor uso de lo que es el petróleo. Se empezaba específicamente a ver con lo que era con los derivados. Y aparte de esto, esto también ayudó a encontrar lo que es el acero. No sé si ustedes saben, pero el acero no es un metal común. O sea, nosotros podemos buscar en la tabla periódica y sabemos que ahí específicamente están los elementos. Y les aseguro que buscamos y nunca vamos a encontrar el acero. El acero básicamente es como una aleación que tiene elementos principales, creo que es el hierro y el cobre. Pero esta combinación en específico le da mayor fortaleza al metal y le da mejores condiciones para diversas tareas que se tienen actualmente. Y eso también ayudó al desarrollo de la industria petroquímica, es decir, las medicinas ya se podrían crear y básicamente tratar de aumentar la esperanza de vida en las personas que ya estaban al uso de este elemento. La tercera etapa de esta revolución ocurrió a mediados del siglo anterior, 1940, y se trata específicamente de lo que se conoce como la revolución de la inteligencia. Aquí básicamente lo que tenemos es un avance, perdón, en el ámbito de la computación. Quizás podemos preguntarnos cómo es posible que nos digan que en 1940 si las computadoras se empezaron a utilizar de forma generalizada a finales de los 90 y principios del año 2000. Pero recordemos que eso no significa que no había computadoras en ese tiempo. Por ejemplo, para 1960 ya estaban existiendo las primeras computadoras. Y básicamente gran parte de estas se utilizaron para los cálculos específicos del lanzamiento de los astronautas que estaban en el viaje específicamente hacia la Luna. Pero eso también ayudó a desarrollar la robótica, la biotecnología, la informática, las telecomunicaciones, la energía nuclear y las ciencias del espacio, porque había una máquina o elemento de cálculo mediante el cual se podían llevar todos estos procesos. Entonces era como una forma de reaccionar un tanto más rápido. Pero a pesar de todo esto, la humanidad ha desarrollado o observado específicamente mejores formas para el uso de la energía con estos elementos, pero no ha mejorado la contaminación que crea específicamente el aprovechamiento de la energía y todos los problemas ambientales asociados a dicho caso. Eh, Perdón. Las siguientes etapas, por ejemplo, la cuarta etapa en la cual estamos, es lo que se le conoce como el Internet de las Cosas o al manejo remoto específicamente de diferentes equipos. Entonces es una forma para poderlo, aparte de tener la precisión de estos equipos que se alcanzó en la tercera etapa, ahora se pueden manejar de cualquier punto. Y la quinta etapa, que no aparece específicamente en este manual, es lo que tiene que ver específicamente con la inteligencia artificial y todo lo que se puede desarrollar con cada uno de estos elementos. A veces creemos que la inteligencia artificial solo es un elemento que me responde preguntas. No tiene que ver, o sí, la inteligencia artificial tiene que ver eso, pero no es el único aspecto que se puede realizar específicamente con la inteligencia
artificial. Pero igual, hasta la tercera revolución, no existió una forma para tratar de controlar los desechos que se estaban creando. Entonces, parte de esto, les voy a preguntar cómo podemos controlar esto y se empezaron a probar en diferentes países del globo terráqueo lo que eran los ministerios de ambiente. Entonces, aquí inicialmente se llamó SEDA, o que elaboró, perdón, la Ley General del Ambiente y que esta elaboró la Secretaría de Ambiente. Y en 1997, esta secretaría la transformaron en Recursos Naturales y Ambiente, mejor conocida como CERNA. Y este elemento tiene específicamente estas direcciones. Entonces, lo que empezó a ocurrir al tener ya ministerios de ambiente es que estos empezaban a poner multas, castigando específicamente a aquellos sectores o empresas que tenían un nivel de contaminación que era elevado. Pero al poner estas multas en muchas de estas personas, en vez de observar que una multa por algo que estaban haciendo o realizando, que probablemente estaba causando este mal, no causó ese efecto, sino que más bien dijeron, bueno, yo ya pagué, puedo seguir contaminando. Entonces es un aspecto que vino a dañar, ¿verdad? Y aparte de eso, en la década de los 70 también inició lo que conocemos como el agujero en la capa de ozono. Y eso ha ido reproduciendo mayores problemas en el entorno asociado con este elemento. Cabe resaltar que el agujero de la capa de ozono se ha ido reduciendo y esto se puede reconocer que ha estado en un mejor control, quizás algo distinto a lo que es el cambio climático. Pero en ese tiempo específicamente lo que se tenía era una solución en el final del proceso o en los procesos a realizar. Es decir, tenemos las actividades propias que estamos realizando, por ejemplo, en una industria, y al final tenemos unos desechos que llamemos un camión para que se lo lleve, ¿verdad? Eso es específicamente cómo se reconocía en aquel momento. Pero la producción más limpia nos impulsa a nosotros a tratar de producir de una forma eficiente, en la cual tratemos de buscar algunos ahorros o reducir ciertos montos de facturas para que estos casos, o estos recursos o estas inversiones sean, o se comporten específicamente como una inversión, no como un costo, sino como una inversión. Y recordemos que la diferencia entre costo e inversión es que la inversión me va a generar ahorros que me van a ayudar específicamente a poder seguir realizando mayor cantidad de tareas, mientras que el costo es algo que estamos pagando y que nunca vamos a ver algún beneficio económico por dicho elemento. Entonces, en sí, esto es lo que nos intenta llevar a la producción más limpia, a que estos procesos o estas estrategias ambientales se puedan realizar de una forma preventiva e integrada. Y esto específicamente para mejorar la eficiencia y reducir los riesgos que tienen que ver específicamente con los seres humanos y en el ambiente alrededor de cada uno de estos elementos. Entonces, la producción más limpia se puede aplicar en los procesos productivos, es decir, en una fábrica que está creando algo, se puede aplicar en los productos, o sea, lo que estamos creando podemos observar una forma específica para tener menor contaminación, o se puede aplicar también en los servicios, como decíamos, una tienda donde vendan aspectos o un lugar donde atiendan específicamente o una clínica o cada uno de estos lugares puede aplicar específicamente la producción más limpia. No es que solo las industrias están llamadas a aplicar específicamente la producción más limpia, sino que todas las personas que vivimos en el planeta podemos y quizás debemos también aplicar producción más limpia en las múltiples acciones que tenemos a diario.
Para la producción más limpia, contaminación es algo que va a causar un cambio que es desfavorable. Es algo que va a reducir específicamente o eliminar ciertas características físicas, químicas o biológicas que tenemos a nuestro alrededor. Y lo más importante que tiene esta definición es que no es que las va a causar probablemente en la actualidad, o no es que es probablemente un problema que tenemos actualmente, sino que es algo que puede ser un problema actual o que se puede llegar a crear en un problema hacia futuro. Entonces, todo eso lo reconocemos como contaminante, algo que nos puede afectar en el presente o en el futuro. Entonces, la forma es prevenir esa contaminación, buscar formas o aspectos de producción en los cuales reduzcamos o eliminemos la generación de dichos contaminantes. Y si nosotros hemos observado y hemos logrado producir específicamente algún tipo de estos elementos, entonces ya estaremos trabajando o produciendo en condiciones de producción más limpia. Para eso podemos hacer uso de la eficiencia, que es la habilidad de lograr los objetivos optimizando la utilización de los recursos. Es decir, cada uno de nosotros puede ser eficiente. Y para ser eficiente no es que ocupamos mayor cantidad, sino que básicamente observar lo que estamos consumiendo, ya sea horas, el trabajo específicamente de unas personas a nuestro alrededor o qué insumos estamos utilizando y tratar de reducir una cantidad inferior. Y también tenemos la definición de eficiencia energética. Y vamos a decir que es la habilidad para lograr los objetivos productivos empleando la menor cantidad de energía posible. Por ejemplo, ¿en qué podemos aplicar la eficiencia energética? No sé qué tipo de lámparas ustedes tienen en sus casas, si son LED, fluorescentes o incandescentes. Pero en la actualidad, el tipo de iluminación que consume menor cantidad de recursos es la iluminación LED. Y ya los costos que están en la actualidad son costos competitivos. Quizás cuando esta clase empezó allá por 2012, 2013, tratar de quien tenía un foco LED era alguien que tenía realmente capacidad económica. Pero en la actualidad un foco LED se puede conseguir a 50, 60 lempiras o alguna cantidad quizás inferior. Pero es un precio que es similar a los focos fluorescentes. Entonces, la principal ventaja que existe con los focos LED es que la cantidad de tiempo que van a tener es como de 2 a 3 veces lo que me dura un foco incandescente. Naturalmente, hay diversas fábricas que trabajan específicamente con este tipo de focos. Hay de saber buscar aquella que tenga todas las pruebas para poder avanzar. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en la clase. ¿Qué también podemos utilizar en la producción más limpia? Aquí tenemos el ejemplo del plan de las 3 Rs, que es reciclaje, reuso y recuperación. Podemos tener específicamente cada una de estas formas para ir tratando con lo que se va generando. Entonces, el reciclaje es cuando tenemos un material, le damos un lugar para crear específicamente un nuevo producto, pero a partir de aquel elemento que ya no utilizamos. Por ejemplo, de las botellas plásticas, se han creado específicamente unos lápices tinta. Pilot creo que es la marca que los crea y los fabrica. Entonces, lo que antes era una botella, en la actualidad es un lápiz o puede ser un lápiz el cual se utiliza para esto. El reuso específicamente puede ser que esa botella que teníamos inicialmente ya no la utilicemos para meter líquidos, sino que quizás ahora la estamos utilizando para otro elemento. Por ejemplo, en algunos lugares, a través de estas botellas, las llenan de tierra y les funciona como ladrillo. Y es una forma en la cual se le cambia el uso y se utiliza de esa forma. Y la recuperación es como extraer ciertos elementos puntuales de este caso puntual. No sé si han observado también, por ejemplo, hay como unos muros que utilizan de las roscas y los utilizan como para crear diversos elementos.
o diferentes tipos de observación para cada uno de estos elementos. Entonces son formas que se tienen para el uso de estos casos puntuales. Estos son ejemplos de lo que acabamos de mencionar anteriormente. ¿Qué otro caso podemos utilizar con la producción más limpia? Bueno, tenemos eso de las mejores técnicas disponibles. Técnicas hay diversas que podemos utilizar para hacer diversas tareas. Las disponibles son aquellas que podemos utilizar sin ningún problema. Por ejemplo, si ocupamos alguna herramienta, observar si la tenemos. Si no tenemos esa herramienta para utilizar esa técnica, entonces no lo podemos observar. Entonces de eso dependen las técnicas disponibles. Y las mejores son aquellas que van a generar menor cantidad de residuos. Entonces, a través de estos tres casos, nosotros podemos ir como observando, determinando específicamente qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y al final, llegamos específicamente a este cuadro. Observemos los rangos que tenemos tanto en la parte izquierda como derecha. Acá tenemos inversión o gasto y acá tenemos un beneficio ambiental grande o pequeño. Entonces, si observamos, decíamos que a finales de los 90 o en los 90 se tenía específicamente la disposición final, pero observemos que ese era un gasto. O sea, que cada vez teníamos que estar gastando para desaparecer la contaminación. Y es desaparecerla del lugar donde se fabrica, no es desaparecerla del planeta. Y el beneficio ambiental era sumamente pequeño. El tratamiento es, por ejemplo, ciertos lugares que generan residuos, hay ciertos líquidos que ayudan a descomponer dicho elemento. Pero para el tratamiento hay que estar comprando materias para descomponer dichos elementos. Entonces todavía es un gasto y el beneficio ambiental no es mucho. Y si observan, después lo que tenemos es el plan de las 3 Rs y la prevención de la contaminación y eficiencia energética, en la cual ya decimos que es una inversión y que es un beneficio ambiental grande. Con este plan de las 3 R o con el uso de la eficiencia energética o prevención de la contaminación, se puede convertir algo que inicialmente era un problema en una solución. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes es del sector del Progreso en Honduras. En Honduras, en Progreso, hay una fábrica que se llama, ya me olvido, Palcasa, creo que es, y Ecopalsa se llama la empresa. El asunto es que esta empresa, en un momento, estaban generando fluidos que tenían una cantidad que contaminaba específicamente el río. Entonces recibieron una visita de un personal de la Serna, en la cual les decían, tienen este problema con el agua, tienen que reducir la cantidad de contaminantes que están depositando en el río, les damos tanto tiempo para que lo puedan hacer. Llegaron a la visita, observaron que no habían hecho nada, la primera multa. Y así fue avanzando y le fue aumentando la multa y cada vez pagaban más. Hasta que alguien le recomendó en dicho lugar que por qué no ponían un biodigestor y que por qué a su vez no aprovechaban y ponían una caldera. Que con la caldera lo que hacían es que el material al cual en la palma africana estaban tratando y que separaban de la semilla ese material, les dije que lo podían quemar. En vez de, era un residuo que tenían que ver específicamente cómo lo controlaban, que lo quemaban, les dijo, que aprovecharan específicamente esa biomasa que tenían. Entonces lo empezaron a quemar. Pero con esa biomasa estaban generando, tenían el potencial para generar energía. Y de ahí se dieron cuenta que para las actividades que tenían, no ocupaban vapor a alta potencia, sino que podían aprovecharlo específicamente para primero pasarlo por un sistema de generación de energía eléctrica y después con lo que salía específicamente del aire,
o de ese vapor, aprovecharlo para las diversas gestiones que ellos tenían. Entonces ya tenían una fuente de energía con biomasa. Y con el biodigestor era específicamente ya tratar los efluentes líquidos que tenían. Un biodigestor correctamente diseñado, y como los casos que se dan en este lugar, puede llegar a reducir hasta en un 80-85 la contaminación que tienen específicamente estos efluentes. Es decir, lo que les estaban provocando multas y multas y multas, ellos lo podían solucionar específicamente con un biodigestor. Y lo que hicieron las personas es que al observar que lo de la biomasa funcionaba, es que empezaron a implementar específicamente lo del biodigestor, que ya era otra fuente de energía para generar electricidad. Y el asunto es que ya no ocupaban energía en la fábrica. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a vender la energía a externos, afuera de la NE, y eran como una planta de generación. Es decir, en vez de estar pagando, ahora eso les estaba generando recursos extras. Aparte de eso, ellos crearon diferentes lagunas para ir bajando aún más específicamente la contaminación de los efluentes. Y de esos procesos, ellos empezaron a crear abono orgánico. Y ese abono orgánico lo empezaron a vender a los socios de la propia cooperativa. Es decir, ya tenían 3 fuentes de dinero con algo en lo cual antes tenían que gastar. 3 beneficios. Y ahora lo que sale específicamente después de esas lagunas es lo que están depositando al río. Y ya no es un líquido que es contaminante. Es un líquido que está dentro de los rangos permitidos por la Secretaría Serna. Entonces, antes lo que era un problema, lo que le generaba multas, lo que le generaba costos y gastos, en la actualidad es una actividad que le genera 3 fuentes de recursos. Y es una forma mediante la cual ellos pueden estar ganando con esta inversión. No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. Si no, entonces quedamos por acá y nos vemos el próximo miércoles. Ok, Saludos, gracias. pasen buena noche. Gracias, buenas noches igualmente. Buenas noches, Saludos. Liz. Buenas noches, Luis. Buenas noches.